¿Qué ole? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Creo que ese es un buen saludo. ¿Cómo van? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con esos ajustes de actitud? Creo que ese puede ser el saludo. Espero que vayan bien. Hoy voy a regresarme un pasito de todo lo que he venido platicando. En el video pasado hablé de la distinción y en el antepasado de la responsabilidad. Ahora bien, distinguir y responsabilidad, ¿no? Ya sabemos que asumimos los riesgos o las consecuencias y tendremos la capacidad de reconocer algún patrón con la distinción. Pero viene al momento de decidir o de tomar acción, ¿no? La parte más complicada es el averiguar, ¿no? O hacer un cálculo de lo que va a suceder para decidirme, ¿no? Y elegir, sobre todo para elegir, y entonces tomar acción. En materia de mercadología, está el análisis FODA, que son oportunidades, amenazas, ya se me olvidó. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Prácticamente la distinción nos dota o nos va a dotar de poder llenar o clasificar lo que percibamos o lo que estemos viviendo en el momento como alguna de esas 4 variantes. Y de esas 4 variantes nosotros tenemos que asumir una reacción. Lo más difícil es entender que las consecuencias en ocasiones no son siempre como uno las calcula. Y entonces, cuando tomamos acción y la consecuencia resultante no nos satisface, no voy a poner una escala porque simplemente no nos satisface. Le atribuimos la culpa al exterior, ¿no? Incluso a veces, si somos un poco más aprensivos, le atribuimos esa consecuencia a nosotros al momento de elegir. Por ejemplo, yo calculé, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer un vendedor. Un vendedor calcula que un producto lo puede vender para sacar ganancia en 100 pesos, ¿no? Pero no contaba con que su comprador le iba a pagar 50 pesos al inicio y 50 pesos después. Imaginemos que hubo una dura negociación, ¿no? Y al final el vendedor accedió, ¿no? El vendedor, sus habilidades de venta a lo mejor le permitieron ser flexible y vender en plazos, ¿no? Pero a lo mejor en el momento, después de la venta, pues no le dio satisfacción porque él hubiera deseado obtener todas las ganancias, ¿no? Y a lo mejor el vendedor puede designarse a sí mismo como un mal vendedor, ¿no? Ya dependerá de él salir adelante y decir, bueno, solo fue este cliente, fue un caso especial, el que sigue se lo vendo al doble, ¿no? Digo, ya siendo un poquito más aventado, ¿no? Entonces, o puede suceder que el vendedor a lo mejor estaba en un mal día, ¿no? Y esa venta que hizo a la mitad, esa media venta que formuló,
pues a lo mejor lo dejan cabizbajo el resto del día y eso se prolonga el resto de una semana, el resto de un mes, ¿no? Y a lo mejor se sumerge en un estado de ánimo donde él se desvalora. Vamos, a eso es a lo que yo quiero llegar con este ejemplo, a que muchas veces las consecuencias son en el momento. Y sí, puede ser, todos estamos a expensas de una falla de cálculo, de una falla de previsualización, de un imprevisto, ¿no? de ser flexibles incluso, ¿no? Entonces, esta posibilidad de amenaza, de reinterpretación del entorno, no tiene por qué afectar y no tiene por qué taladrar, ¿no? Ni calar, ¿no? En cualquiera de las decisiones que tomamos. Simple y sencillamente decidimos en el momento porque era la mejor elección, era la mejor circunstancia, era la mejor situación. No había más que camino A o camino B en ese instante. Pues agarro el camino A. Chin, a lo mejor hubiera sido en el camino B. Ni modo, hay que seguir por el camino A. El camino A nos va a dotar de diferentes herramientas, de diferentes experiencias, ¿no? Para otros caminos que se bifurquen a lo largo del camino A, ¿no? Y a lo mejor volvemos a encontrarnos con el camino B. En ese instante, en ese punto, en ese momento, ¿no? Nuestra decisión no la tenemos que desvalorar, ¿no? Tenemos que asumir que nuestra decisión fue la mejor en el momento. Probablemente nos vayamos a confundir, probablemente nos vayamos a equivocar, ¿no? Ni modo, tendremos que vivir con las consecuencias. A todo esto, ¿no? Yo les puedo asegurar que si tú estás viendo esto, tú tienes más aciertos que desaciertos a lo largo de tu vida, ¿sí? Los desaciertos son contados. Es más, incluso si yo te preguntara, dame 10 cosas favorables de tu vida, 10 decisiones favorables que hayas hecho en tu vida y 10 desacertadas, probablemente me des más rápido los desaciertos, ¿no? Probablemente me des... ¿por qué? Porque tendemos a lo negativo, ¿sí? Y con las redes sociales es más evidente. Uno busca un punto de fuga, ¿no? Un punto de desahogo, ¿no? Y ha ocupado las redes sociales para tal desahogo, ¿no? Entonces, la situación con la responsabilidad de decidir y la distinción de los elementos simplemente va a reforzar nuestro conocimiento para tomar una decisión que nos pueda ayudar, ¿sí? Ahora bien, decidir jugar a la lotería no es una decisión objetiva, ¿sí? Es un juego, la lotería es un azar, ¿no? Pero decidir hacer mejor nuestro trabajo, comportarnos mejor como persona, ¿no? Sacar el máximo provecho de nuestras habilidades motrices, ¿no? Movernos, ir a hacer ejercicio, ¿no? Esas son decisiones que pueden repercutir en el futuro. Por ahí hay unos temas que ahorita no los traigo a la mano, pero son parte de la, no sé cómo llamarlas, física cuántica. Son temas que actualmente dependen de otras teorías para la mejora de las personas, el mejor uso de la energía propia, que eso ya lo veremos después. Ahorita lo que me interesa compartir sobre todo es toda esta parte del saber decidir, del no tener miedo a las consecuencias, ¿no? Del cómo compartir que
por mucho que esperemos un evento, supongamos que el día de mañana tú tienes una presentación importante, lo primero que haces es programarte, ¿no? La gente que hace presentaciones, wow, que he visto muchas, aparte de que es una presentación que van practicando día a día, no es la primera presentación que hacen, ya son personas que han hecho 10 presentaciones del mismo tema, entonces ya se lo saben. Pero uno cuando tiene un evento importante, supongamos que es la primera presentación de uno, de repente aparecen espejismos, aparecen pensamientos, aparecen cosas que no deberían de estar al momento de nuestra preparación para el evento próximo, ¿no? Ahora, me estoy enfocando en una presentación, pero puede ser el primer día de escuela, el primer día de trabajo, una entrevista de trabajo, vas a conocer a alguien que conociste durante la pandemia por alguna aplicación de citas. Vamos, como que uno tiene esa necesidad de prepararse, ¿no? De prepararse para el evento. Entonces, en esa preparación, no debes de dudar que lo que decidas es lo que es lo correcto, en ese momento, en ese punto, en ese instante, ¿no? Si llegas dubitativo, probablemente las circunstancias se muevan, te ocurra de todo, ¿no? Llegues tarde a la cita, no te despiertes temprano, vamos, ocurre un autosabotaje, ¿sí? Entonces, volviendo al principio, ¿no? Todas estas herramientas para el momento de la decisión, vamos a procurar tender un puente, ¿no? Para que ese conocimiento se facilite, y a lo mejor de todo lo que escuches aquí, de repente a lo mejor le das a clic en YouTube y dices, voy a buscar lo que este güey dijo, a ver qué es esto de la visualización, a ver qué es esto del pensamiento claro, ¿no? Al final es mantener el equilibrio para el momento de la decisión. No hay una fórmula mágica, ya para concluir, no hay una fórmula mágica que nos borre una mala experiencia, ¿sí? Lo único que nos resta es restarle importancia, ¿no? Y hay un ejercicio muy bueno para cuando entras en trance negativo, vamos a llamarle así. Debe tener un nombre más científico. Le llamo trance negativo a cuando, por ejemplo, voy caminando y de repente me invade una experiencia del pasado. Y esa experiencia del pasado es un recuerdo que me detona insatisfacción porque ese recuerdo no es bueno, ¿no? Hablando de memorizar, de un recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo puede ser una mala experiencia, una mala decisión, un trauma infantil, un mal gesto, un espejismo del que hubiera sido, ¿no? Bueno, cuando entras en este tipo de trances, lo primero que tienes que hacer es acordarte, ¿sí? Entonces, acordate que estás en un trance. Identificar, chin, ya llegó este pensamiento. Entonces, ¿qué haces? Volteas a otro lado y comienzas a contar los elementos que hay alrededor. Un árbol, 2 árboles, 3 árboles, una piedra, en el caso de aquí que está a mi derecha, ¿no? Y eso lo que hace es que distrae a tu cerebro y le dice, mira, hay un patrón de árboles, y el cerebro automáticamente va a despertar, va a olvidar lo que estaba pensando y va a poner atención en el entorno, y entonces eso te sitúa aquí, te trae al presente, ¿no? Y bueno, esta es solamente una muestra, una probadita, ¿no?, de cosas que se pueden conseguir conforme al domar a nosotros mismos, ¿no? Domar nuestra manera de ver las consecuencias, ¿sí? Y bueno, probablemente en el siguiente video profundice un poco más respecto a estas distracciones del pasado y del futuro, ¿no? Y ya a lo mejor ya comenzaría a hablar de los tiempos, el pasado, el futuro, el presente,
¿no? Cómo jugar con el tiempo, cómo hacerlo lento, cómo hacerlo rápido, etcétera, etcétera, etcétera. No es magia, no es cosas de ciencia ficción, simplemente es aplicar una percepción distinta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería compartir hoy, y ya es el minuto 15, seguramente ya saben que estos videos no los puedo acortar más, de repente me vienen ideas, me vienen cosas para nutrir, miles de pensamientos que no tengo ordenados, entonces bueno, de antemano ya saben que les ofrezco una disculpa. Y bueno, yo creo que al rato les mando su abrazo y su mensaje de Navidad para no distraerlos de lo que tengan que hacer el día de hoy. Pórtense bien y que todo fluya.